Bueno, dada la introducción, coloque ahí en su cuadernito los derechos de la mujer, ¿ya? Vamos a hablar un poco más del tema, ¿ya? Referente a eso. Anote, por favor, los derechos de la mujer. La fecha del día de hoy es 17/09/2021. Último tema ya de este mes, los derechos de la mujer. Bueno, ¿no? Como a través de la historia, pues ha transcurrido este proceso y al final ya la mujer en la sociedad está siendo aceptada. Aún todavía falta cosas que se tiene que hacer ya, dependiendo de cada estado, cada país en que se encuentra, ¿no? Como ustedes saben, los países musulmanes no aceptan a las mujeres. Hay ciertas cosas que no le permiten hacer. Aún todavía falta, ¿no? Desarrollar ese proceso. En algunos países sí, obviamente, pero todavía existe ciertos estereotipos, ¿no? Que las cuales tenemos que ir resanando poco a poco. Muy bien, entonces los derechos de la mujer. La fecha, no te olvides. Último tema del mes. Ahora sí, voy a pasar a explicar sobre los derechos de la mujer. Atentos, por favor. Muy bien, entonces los derechos en la legislación universal. Esto ya es a nivel mundial, ¿no? Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha contemplado la no discriminación por razón de sexo, según el artículo 2, el inciso 1 de la Declaración. Esto ya es universal de los derechos humanos, ¿no? Entonces, la Declaración de América también, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, afirma también y garantiza que las mujeres, pues, no gocen de los derechos. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica rechazó la discriminación en el artículo 1, el inciso 1. Entonces vamos observando, ¿no? Cómo estos derechos se ha ido preservando a través del tiempo. Entonces también las Naciones Unidas, la ONU, ha planteado ya de cómo pues estos derechos tienen que ser respetados a la no discriminación contra la mujer. Esto data de 1979, en la cual establece con claridad que no se debe permitir, perdón, sobre las mujeres, ¿no? Ningún tipo de discriminación, tanto en la esfera económica, social, política, ¿ya? También la conferencia de Viena, también de 1993, habla, ¿no? Sobre los derechos de la mujer y la niña. En este caso, son derechos universales, no a la violación, al acoso sexual, a la explotación sexual, ¿no? Entonces, esto es válido, ¿no? A nivel mundial. Muy bien. Entonces, también la Convención de Belém do Pará también nos habla sobre eh, este derecho que pues se debe preservar en las mujeres, ¿no? En cuanto a la violencia contra la mujer. Esto data de 1994, el 9 de junio, fue aprobado en el Congreso de la República. Vamos entonces a ver qué dicen las leyes peruanas. Vamos a hablar referente al Perú. Entonces, la Constitución de 1993, analizando un poco esta Constitución, ¿no? Que pues crea Alberto Fujimori a través del cierre del Congreso, ¿ya? Y nos plantea una nueva Constitución. Antes de ello está la Constitución de 1979, estipulaba otras características en cuanto a esta Constitución. Entonces, la Constitución que está rigiendo ahorita es la Constitución del 93, ¿ya? En la cual también nos habla sobre la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y el libertad. Esto está en el artículo 1. Entonces, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por su raza, su sexo, su idioma, su religión, ¿ya? O cualquier índole económica o cualquier otra índole. ¿Ya? Entonces, esto es según la Constitución de 1993. El Código Civil también en el Perú establece la igualdad de derechos, tanto entre el hombre y la mujer. Estamos hablando en el Perú, chicos, no se olvide. Establece que la sociedad conyugal, ya, en el matrimonio, sea representado por cualquiera de los dos cónyuges. Tanto el varón y la mujer tienen los mismos derechos y pueden hacer valer en el Código Civil. La legislación penal en el Perú también ha avanzado en cuanto a la protección a la mujer, en cuanto a los delitos de violencia sexual, que a veces diariamente vemos en el Perú, ¿no? Violencia sexual, acoso sexual, inclusive feminicidio, ¿no? Entonces el Código Penal actualmente
si una persona incurre en estos delitos, sea perseguido y pues denunciado, en este caso al marido que ha violado, de repente ha maltratado y sea juzgado penalmente con pena, pues, ¿no? De cárcel. Recordemos que la legislación sobre la violencia familiar también, según la ley 26260 de la Constitución Política en el Perú, habla sobre el reglamento como objetivo de erradicar la violencia familiar. Aquí lo que se pretende es difundir ya el derecho de la mujer, estableciendo obviamente mecanismos, ¿no? Para prevenir la violencia. Ahora, cuando se habla de violencia familiar, aquí instruye, ¿no? Por ejemplo, si una mujer es maltratada, golpeada, tiene derecho a las denuncias, a denunciar, ¿ya? Para que, pues, en algunos casos, si incurre una separación, ¿no? La mujer a veces no tiene a dónde ir, entonces se promueve hogares temporales para que, pues, se le brinde refugio, ¿no? En algunos casos. Muy bien, el Código de los Niños y Adolescentes también establece, ¿no? Que la madre y el adolescente, eh, según el artículo 6, están en la obligación que el Estado les brinde condiciones adecuadas para su atención. ¿Ya? Hay personas, pues mujeres que están embarazadas, entonces el Estado tiene la facultad de brindarle el apoyo especial al cuidado tanto de la madre gestante y el adolescente. También hablamos de la igualdad de oportunidades en el artículo 28983, aprobada el 16 de marzo del 2007, estipula en la Constitución del Estado en el Perú, que es la primera ley ya en el país que conoce los derechos tanto sexuales y reproductivos en la mujer. La mujer puede decidir cuántos hijos quiera tener, una, dos, no está en la obligación de tener, bueno, cuatro o cinco, sino en la que la mujer desee. Entonces, la Constitución política en el Perú le reconoce a la mujer todos los mismos derechos que al igual que el varón, ¿ya? Entonces, en el Perú sí se respeta en un Estado democrático esos derechos, ¿ya? Entonces, tú como mujer siéntete en el deber de tener esos derechos que te ampara. Pero aquí hay un detalle, tal vez te estás preguntando, ¿no, profe? Pero hay tantos derechos que nos amparan, pero usted ha visto que en la realidad, mira, hay violencia, hay maltrato, no se respeta a la mujer. ¿Qué pasa entonces? Muy bien. ¿Qué pasa con los derechos de la mujer en el Perú? Muy bien. Muchas mujeres dicen, ¿no? Qué injusticia, tenemos que cuidar a los hijos, lavar, cocinar, planchar, atender al esposo, ¿no? Encima, pues no nos consideran, somos inactivas, nos critican. Bueno, entonces, las diversas situaciones que se da en nuestra sociedad, ¿no? En la cual nosotros, pues, tenemos mayor incidencia actualmente contra las mujeres. Por ejemplo, esto usted lo ve diariamente, ¿no? Que yo estoy inventando. En el aspecto laboral, ¿no? Hay muchas mujeres que no se les considera en el empleo y en algunos casos quedan desempleadas, ¿no? Mayormente se le da más énfasis a los hombres, es la sociedad, ¿no? Otro es en lo educativo, ¿ya? En el promedio de años de estudio, las mujeres pues son el mejor, menor en la cual terminan casi el quinto de secundaria, ¿no? Tanto como varones. Entonces, es mayor el número de niñas y adolescentes que dejan de ir a la escuela, ¿no? Y mayor preferencia dan a los niños. También hay mayor porcentaje de mujeres en el Perú analfabetas que de varones, ¿no? Entonces estamos viendo ahí un poco en el campo educativo a dónde se ha llegado, ¿no? En exceso, que se ha descuidado un poco a la mujer. En el campo familiar, ¿no? En el Perú, pues la mayoría de mujeres son sometidas a malos tratos, ¿no? Que varones, mayormente usted ha visto, ¿no? En noticieros, tantas cosas, tantos problemas que suceden en la familia. Entonces, las niñas y adolescentes también tienen menos posibilidades para desarrollar su autoestima. Un porcentaje muy alto de peruanos ya son las mujeres. Más de 350.000 mujeres en el Perú son madres solteras. Imagínate, ¿no? Entonces, la violencia familiar ya, y la violencia sexual constituyen la violencia de derechos humanos más graves en el caso de las mujeres. Ya hay que recordar que el 60% en el Perú son niñas o adolescentes embarazadas, tanto entre 12 y 14 años. Entonces son productos, en algunos casos, de violación sexual o incesto, ¿no? En este caso, cometidos por familiar o personas próximas a ellas. También en el Perú, cuando hablamos de salud, ¿no? Se tiene una tasa de mortalidad materna de
casi 265 por 100.000 nacimientos, ¿no? Esta es un área, estamos hablando de las áreas rurales. En algunos casos no llega a nacer, ¿no? Los seres, los neonatos, entonces las personas que son causa de muerte en algunos casos, ¿no? Tanto la madre, porque no hay vínculos en la cual el Estado ha protegido a estas mujeres en cuanto a la atención médica. Entonces, hemos visto qué está pasando con los derechos en la mujer, ¿no? Tanto en varios campos, en el aspecto laboral, educativo, familiar y la salud. Y también lo más importante, aquí vemos que en el Perú, pues, ¿no? La violencia contra la mujer se ve como el pan de cada día. En el Perú, pues, a pesar que se ha dictado la ley contra la protección frente a la violencia sexual familiar, según el artículo que protege, es el 26260, protege al miembro de la familia, ¿no? Contra el maltrato físico o cualquier forma de agresión. En este caso, si acontece este maltrato, la persona, pues, ¿no? Que en este caso ha cometido, tiene derecho a denunciarlo en la Policía Nacional o el Ministerio Público o el Poder Judicial. Ya, ahora sí, corresponde a que esta persona pueda pagar el delito. Si en caso la violencia de abuso o agresión se ha cometido contra la esposa, el conviviente de repente se ha cometido de una forma hiriente o ha amenazado físicamente o psicológicamente, ¿no? Entonces la ley lo condena esta agresión, inclusive eh, si hay pues de repente feminicidio, si hay agresión sexual, tantas cosas que podemos encontrar. Entonces, la violencia contra la mujer, pues en este caso se incluye como una amenaza, ¿no? A lastimarla de repente o acosarla. Entonces, la persona que comete estos actos netamente son denunciados y pues pueden cumplir una pena privativa de ley. Entonces, los servicios que brindan, si por ejemplo puede pasar, y en el Perú pasa esto, ¿no? Y en cualquier país también observamos que no se está respetando estos derechos, entonces tenemos algunas instituciones en el Perú que te apoyan en este caso, ¿no? Si por ahí de repente podemos observar personas, hay vecinos o familiares que están pasando por este proceso, entonces hay instituciones que brindan, ¿dónde puedes encontrar ayuda? Por ejemplo, en la comisaría, ¿no? Es una ley del policía acudir cuando ya te sientas agredida para pues denunciar al agresor. La comisaría de mujeres también está como institución policial en atender los casos de feminicidio, inclusive en las mujeres maltratadas, tanto en el aspecto psicológico, social, ¿no? También en el aspecto fiscal, en el Estado puede solicitar de forma verbal o escrita la intervención de un fiscal, ¿no? Para intervenir en el aspecto familiar, ¿no? Para buscar ayuda psicológica. En los servicios legales gratuitos también en el Perú se otorga, pues el Colegio de Abogados brinda un servicio. Si alguien de repente está pasando por un proceso, puede recurrir a estos servicios legales para poder pues encontrar una ayuda gratuita para el servicio de abogados especialistas en cuanto a maltratos y violencia familiar. También hay casas de refugios, ¿no? Muchas veces hay personas que maltratan, ¿no? A la esposa. A veces la esposa, no, ay, no, ¿a dónde voy a ir? Si esta es mi única casa, voy a tener que soportar, tengo que seguir el maltrato que me da mi esposo. Entonces, tantas cosas a veces tienen miedo a salir del hogar, ¿no? Pero actualmente hay casas de refugio en las cuales las mujeres que son agredidas pueden ser atendidas, también los hijos, ¿no? En este caso, si sienten un desamparo y no están apoyados por el esposo, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay apoyo en cuanto al servicio que brinda el Estado. Tanto depende también de la mujer, ¿no? Si quiere denunciar, porque hay muchas mujeres que saben que son maltratadas, a veces no, lo quiero mucho, no quiero que lo denuncien, inclusive más me quiere, más me pegas, más te quiero, esa ideología ya tiene que cambiar, ¿ya? Entonces, hay que tratar de ver esta realidad y ver, pues, ¿no? Tener que denunciar a la persona. La Defensoría de la Mujer también es una de las instituciones que amparan a las mujeres, ya en caso de violencia familiar. Entonces, el MINDES, también el Ministerio de la Mujer, cuenta con módulos de atención. Si buscas ayuda, lo vas a encontrar. Las rondas campesinas, usted de repente ha visto por el noticiero, ¿no? Algunas zonas donde se cometen, pues, los actos que va en contra de la mujer. También las rondas campesinas, en caso de provincia, ahí lo podemos observar, también brindan ayuda a las mujeres y, pues, repercuten y dan una sanción agresiva al que comete este acto en contra de las mujeres, ¿no? Han visto seguramente las rondas campesinas, cómo
lo castigan, le hacen tantas cosas a los varones, ¿no? Que cometen este acto. Entonces, la violencia contra la mujer es una violación contra los derechos humanos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, si por ahí encontramos algunas cositas y observamos, es que conozcamos a qué mujeres están pasando por este proceso. De repente alguien esté siendo maltratada, entonces en algún caso si podemos hacerlo, lo podemos defender, si no, buscamos ayuda de otras personas, ¿no? Para que lo puedan proteger. Buscamos también ayuda de parte de instituciones que le puedan ayudar. Si en el caso se puede denunciar, también lo pueden hacer, mm, denunciar a este maltratador, ¿no? En cuanto a buscar ayuda, ¿no? También si se conoce algún delito, ¿no? Es muy importante, pues, brindarle ayuda a la persona que está siendo maltratada para poder, pues, de repente dar algún número telefónico o tal vez ayudarlo en este proceso, ¿no? Entonces, no permitir, pues, ¿no? Que nadie te pegue, te insulte, ya tienes la facultad de denunciarlo, ya tanto, pues, en el aspecto sexual, niños o jóvenes, que cualquier índole que tenga, tienes derecho a denunciarlo, ¿ya? Entonces, lo más importante es denunciar si en caso ocurre un acoso sexual, una violación de los derechos de la mujer. Este tema es muy importante en cuanto a su dignidad y pues denunciar cualquier maltrato o abuso que se esté cometiendo contra una mujer. Muy bien, hemos explicado el tema, entonces ya conoces tus derechos, qué instituciones te amparan, qué puedes hacer si alguna persona esté pasando por este proceso, ayudarla, de repente guiar, como tú ya conoces, qué instituciones los amparan, Defensoría de la Mujer, el MINDIS, ¿ya? También las comisarías, las fiscalías están en la facultad de apoyar a las mujeres, ¿no? Si incurren en violencia familiar. Muy bien, entonces sabemos que en el Perú, pues, está pasando mucha discriminación en cuanto al aspecto laboral, educativo, familiar contra la mujer. Bueno, muy bien, hemos hablado entonces sobre los derechos de la mujer, ¿no? Muy bien. A continuación les voy a compartir una ficha de trabajo para que lo puedan desarrollar, ¿ya? Rapidito, les comparto